Bueno, buenas tardes formalmente a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Los que están atrás, si quieren, pueden venir más adelante, pero si están cómodos, no hay problema. Con ustedes está hoy la doctora Pandolfi, que tuvo la gran... Pandolfi. Tenía razón, tenía razón. Panfile. Tenía razón. La doctora Panfile, ya muchos la conocerán, es jueza de cámara de la sala 1. No, chicos, no sé si una presentación interactuada. Ahí no depende el hielo. Es cara de comida. No, porque vean que nos conocemos un montón. Nos conocemos un montón. Y fue, para la escuela de capacitación, fue nuestro mejor plan B. ¿Viste? Bueno, vamos a sugerir. No sé si recuerdan que inicialmente estaba convocado el doctor Masparelli, que no pudo estar. Entonces, bueno, gracias a la doctora Pandolfi. Gracias a la doctora Panfile, tenemos hoy un espacio en donde se va a hablar de recursos. Así que espero que lo disfruten, que le saquen el jugo máximo a lo que va a decir, que pregunten si tienen al final. Y para hoy tenemos previsto 1 hora y media. Así que eso, ¿se acuerdan que lo mandamos por mail? Para que tengan en cuenta cómo organizan sus tiempos. Y bueno, hoy vale la pena llegar hasta el final. Así que no quiero quitar un minuto más. ¿Listos? Ya. Sí, doctora Pandolfi. Bueno, no sé si vale la pena llegar hasta el final. Y bueno, yo pedí media hora más por las dudas porque había algunos temas que tenían determinada complejidad. Como soy plan B, esto es el último momento, con lo cual todos los errores no es porque yo no pueda dar algo mejor, sino porque soy plan B. Lo que me dijeron es que querían que habláramos de recursos. Yo le puse ahí algunas cuestiones prácticas porque siempre mi idea, más allá de que uno va a abordar algunos planos teóricos de encuadre como para ver cómo se sitúa, siempre mi idea es intentar traerles la teoría aplicada al caso y dejarle algunos antecedentes de la cámara como para que vean cómo resolvemos. Pedí, porque la verdad es que no sabía, es la primera vez que veía en este ámbito y no sabía cuáles eran las expectativas y la dinámica del caso, que manifestaran cuáles eran las inquietudes sobre las que querían que habláramos. Fueron 4 temas, nada más los que me pasaron, y estos 4 temas los voy a abordar y básicamente lo que pensé es que podríamos ver algunas cuestiones generales que van a tener que ver con el recurso de revocatoria, porque bueno, el recurso de revocatoria es como una de todas las instancias y es el que se desenvuelve más en todo su desarrollo acá. La revocatoria con apelación de subsidio, que está en eso, y algunas cuestiones que después vamos a ver tienen que ver con la especial figura del responsable del despacho. El recurso de apelación y en lo que tiene que ver más que nada el recurso de apelación, centrándonos en los aspectos que tienen que resolver ustedes en la primera instancia, es decir, la procedencia, la forma, los efectos y después el tema de la elevación, las condiciones en las cuales tiene que elevarse, digamos. Bueno, en este orden, lo primero lo llama técnico, porque no es revocatoria, dice el artículo 238, procede contra providencias simples. En este caso no es necesario que cause un gravamen irreparable. A la gente a veces le gusta que las cosas estén bien hechas, entonces no marca el error y nos interpone una reposición si hacemos algo mal. El plazo es de 3 días siguientes a la notificación. El modo de notificación, esto no tiene mayor complicación. Y en los términos de la sustanciación se da el tema del traslado. Yo voy a conferir traslado del recurso de revocatoria cuando la providencia me piden que revoque, me la pidió la contraria. Esto tiene que ver con el sencillo tema de los traslados y el derecho de defensa. Y porque además siempre escuchar a la otra parte, siempre que es procedente es mejor, porque por ahí nos da argumentos que nosotros no manejamos, no sabemos, y nos evita incurrir en errores. ¿Cuál es el efecto de la resolución cuando yo resuelvo una revocatoria?
¿Qué causa ejecutoria? Esto quiere decir que va a quedar firme lo que ahí se resuelva, salvo que la parte haya interpuesto apelación en forma suicidaria. Esto es importante. El esquema del artículo 238 está pensado en el código tradicional nuestro, en el cual, digamos, las providencias en términos generales eran tomadas por el juez. Y el cambio de estructura, digamos, de organización hace que por la modificación del artículo 38, ahora muchas de las providencias civiles, teóricamente siempre las firmaban, pues las firme el funcionario. Yo puse funcionario porque el cambio de alcance del artículo 38 se aplica a los secretarios en los casos en que siguen funcionando la estructura de juzgado por secretario y a los responsables del despacho en el caso de la nueva estructura de oficinas judiciales. Bueno, yo acá les traje una resolución que se dictó en esta causa de Santo Carolina con Beterete Ariel sobre incidente de apelación, porque me pareció interesante, más allá de que ustedes la vean los argumentos que ahí están expuestos. Yo me acuerdo que cuando este expediente de la sala 1 salió, la resolución salió por mayoría. Yo recuerdo que cuando vino este expediente de la sala recién se estaba poniendo en práctica el tema de las oficinas judiciales y la modificación de las facultades. Y esto generaba, por ahí ahora también, pero en su momento generaba como mucho reparo, como mucha reticencia, porque era el tema de que el juez se iba a desprender del control de la causa, de la dirección, y los responsables de los despachos, que eran inexpertos, que no eran un juez, iban a hacer mucho lío en la tramitación. Había los reparos, digamos, siempre una cosa nueva genera, digamos, un poco de resistencia. Y el tema era también el deslinde de cuestiones que podían firmar los funcionarios responsables de despachos y lo que podía firmar el juez. Entonces, en términos generales, todo lo que es jurisdiccional lo va a firmar el juez. Quienes estábamos en ese momento viendo cómo esto se encauzaba para que no se entrara en pánico, porque con todas cosas nuevas, digamos, empiezan un montón de cosas y se desordena. Lo que decíamos es que había que quedarse tranquilos porque en definitiva todo lo que resolviera el secretario siempre es susceptible de revocatoria ante el juez, digamos. Y en esta delegación, que es una delegación propia, digamos, de algunas facultades, también era una forma de poder transparentar, porque muchas veces, digamos, uno como juez, cuando firma mucho despacho y todo lo demás, ahí esto está grabado, no sé si decirlo. Uno a veces, digamos, a ver, el tiempo es finito, uno tiene que hacer un montón de cosas, y yo a veces le hago el chiste cuando estoy en la presidencia de la Cámara de las chicas, ¿dónde está la luz? Para firmar. Uno mira, controla, todo lo demás, pero es cierto que a uno se le puede pasar, porque la confección del despacho y todo lo demás, sinceramente, en términos generales, están funcionales. Y por eso me parece que es interesante todo el esquema de que sea el propio funcionario, que está en la confección y todo lo demás, quien, digamos, dicte estas providencias que son de mero trámite, con limitaciones. Y ahí sí tienen que tener en cuenta cuáles son esas limitaciones, porque muchas veces uno ve... No, se escucha lejos en la transmisión. No se pierde la gente. Sí, no, pero bien. Está prendido. Está prendido. Entonces, lo importante es siempre, además, que me parece que en la mayoría de los casos no tenemos grandes dificultades con el despacho, con lo que tenemos que hacer. Por ahí me parece que es más importante poder trabajar la corrección, el camino, cuáles son los pasos que tengo que trabajar en un proceso, cómo unifico criterios, cómo coordino, porque hay mucha coordinación en estas nuevas estructuras, sacarla de la órbita primaria del juez y luego sí dejar esto sujeto a un control judicial, porque en definitiva siempre la última palabra la va a tener el juez, porque siempre contra las providencias que dictan estos funcionarios va a estar el recurso de revocatoria. Esta resolución apuntó un poco a eso,
a poner calma sobre eso, pero tenía una particularidad. En este caso se trataba, era simple, era en la etapa de prueba, se había impugnado el informe del perito y se corre el traslado de las impugnaciones. Pero la funcionaria que había firmado este traslado había mochado, por así decirlo, 3 o 4 puntos de pedido de explicaciones, diciéndole que eran puntos nuevos y que no eran pedidos de explicaciones, sino que esto importaba modificar los puntos de pericia. ¿Qué pasó? La parte ahí se colgó un poquito porque al mes más o menos planteó la nulidad de ese auto de la secretaria diciendo que se había excedido de sus funciones porque al estar decidiendo sobre materia probatoria, y recuerden que en todos los esquemas la prueba como que es el juez, por eso tiene que estar en la audiencia preliminar, tomar las audiencias, todo lo demás, entonces se está excediendo un poco acá la funcionaria porque está metiéndose en materia probatoria que es para ustedes. El juez lo rechaza con razón porque le dice, mire, usted está planteando acá la nulidad, pero por el 170 de nulidad, usted tenía 5 días, digo un mes después, un poco tarde. Entonces interpone una revocatoria con apelación en subsidio y la apelación, digamos, es la que es analizada en este caso por la Cámara. Lo que ahí es importante es que tratamos de distinguir los supuestos de inexistencia, porque hay casos en donde claramente si un secretario firma una sentencia, eso no es un acto jurisdiccional válido, ni siquiera existente, y en este caso el tema del plazo, digamos, sería inocuo, se podría decir esto es una no sentencia, porque requiere sí o sí que sea dictada por un juez. Entonces se analizan los casos en los cuales es claro que tiene que firmar el juez, y otros casos que no son tan claros, que son zonas grises. Y que en esas zonas grises hay que estar a la validez del acto, diciéndole a la parte que siempre, en definitiva, tiene como remedio la revocatoria ante el juez. Entonces, ese fue el sentido de esta resolución cuando recién se había puesto en práctica el tema de los funcionarios. Y que me parece que es importante como para aquietar las aguas. Ahora, ¿qué pasa cuando esa providencia simple causa un gravamen irreparable? No deja de ser una providencia simple dictada por el funcionario y la parte no está de acuerdo. Con relación a esto, en la Cámara de la primera circunscripción hay una mayoría de criterio que, digamos, forma el criterio porque hay un solo voto disidente de mi colega de sala, del doctor Pasquarelli, que entiende que esto no es apelable en forma subsidiaria, pero la mayoría, lo que sostenemos, es una solución que tiene un corte práctico y que tiene que ver, digamos, con adaptarnos a las estructuras, garantizando siempre la posibilidad de revisión. En definitiva, la finalidad que estamos buscando. Entonces, lo que se analizó, el primer pronunciamiento que hubo fue la Electrificadora del Valle sobre queja, se había denegado una apelación en subsidio respuesta contra un auto de un secretario funcionario, no recuerdo si era oficina judicial o juzgado de la estructura, que venía de base, y lo que analizamos ahí fue justamente ponderar la nueva organización, la necesaria armonización que tiene que ver con esto. Aclaramos que no es que los funcionarios ejerzan funciones jurisdiccionales, sino que lo que jurisdiccionaliza el acto con un carácter más definitivo es la intervención del juez. Por eso es que, frente a la resolución, a la providencia del secretario, va a la revocatoria ante el juez y el juez ahí, digamos, decide. El juez puede hacer lugar, por supuesto, a la revocatoria y ahí se termina el tema, o puede considerar que es correcto lo que resolvió el funcionario y confirmarlo. En ese momento el juez hace propia la providencia, la jurisdiccionaliza, por así decirlo, y esto es entonces lo que es apelable en subsidio ante la Cámara. Los caminos podrían ser dos. De hecho, que esto en términos generales me parece que ya es como que se ha establecido esta línea y se ha generalizado, pero en esta misma resolución dejamos claro que hay una vía alternativa, es decir, providencia del responsable del despacho, revocatoria. La revocatoria
contra la providencia del funcionario. El juez resuelve, confirma, ese acto del juez es apelable directamente. ¿Se entiende? No es apelación en subsidio. El acto del juez que confirma es apelable directamente. ¿Por qué? Porque lo que intentamos fue que en este nuevo diagrama estamos siempre a favor de la revisión y no perjudicar a las partes, digamos, por estos recovecos que a veces son medio complicados, sobre todo cuando no hay un cambio legislativo integral y sistemático. Luego, entonces, la apelación directa contra el auto del funcionario no va. Siempre es en subsidio, con las dos variantes. Les traje este panel sobre queja, porque acá también era un tema de revocatoria con apelación en subsidio. Y sin embargo no abrimos la queja. ¿Por qué no abrimos la queja? Porque ustedes saben que, creo que en unas filminas posteriores, o láminas o diapositivas, lo vamos a abordar de nuevo. El tema es que cuando uno tiene la posibilidad de poner revocatoria con apelación en subsidio, los plazos son distintos. Para la revocatoria yo tengo 3 días, para la apelación tengo 5. Si yo meto una revocatoria el día 4 con apelación en subsidio, va a perjudicar la revocatoria, pero no la apelación en subsidio. Esto fue lo que pasó en Panguilé. La interpuso tardíamente la revocatoria. Entonces, el juez no entró a analizar la revocatoria porque era extemporánea, no se expidió, no hizo propio el acto. Entonces, al no haberse expedido el juez, la apelación en subsidio se denegó porque en ese caso estaríamos... Exacto, sería equiparable al tema de la apelación directa. Entonces, entienden las distinciones. Por eso les traje estos dos porque me parece que, bueno, ahí están los desarrollos que justifican esta posición. Bueno. Vemos de lleno lo que les decía, revocatoria con apelación en subsidio, lo que los plazos... ¿Alguna duda hasta acá? No, que no tenía presente el de Panguilé, ese estaba... Es un recurso del artículo 28. Sí. La providencia se recuerda a la parte contraria a la que pidió la providencia. ¿Se resuelve de manera directa o hay que sustanciar? Porque el código no dice nada, el código nacional sí dice que se resuelve sustanciación. Sí, como nosotros, bien, está bien. Como nosotros estamos en un híbrido ahí, que no es jurisdiccional, pero es jurisdiccionalizable mediante la decisión que después va a tomar el juez. Yo creo que en ese caso sí hay que sustanciarla, darle como el trámite que le daríamos a la providencia del juez. ¿Entiendo? ¿Se entiende por qué? Fíjense que en estos casos no estamos circunscritos en el ámbito del recurso contra la providencia del juez clásica del Código Procesal. Estamos en el recurso contra la providencia de este funcionario que por delegación propia, porque está en la ley, la adopta, pero es como que se integra con la revisión del juez posterior en la misma instancia. Entonces, el trámite, si uno piensa luego en dar la apelación en subsidio, debiera tener ese... Es un híbrido, ¿no? Estamos creando, tratamos de hacerlo lo más ágil, dinámico posible, siempre salvaguardando el derecho de defensa de las partes. Yo creo que si esto está salvaguardado, puede ser opinable, sería buenísimo que algún día esto esté regulado normativamente, pero son consideraciones que uno, resguardando los principios constitucionales del debido proceso, me parece que puede hacer. De hecho, muchas cosas se hacen así en el proceso. Bueno, vamos a dar revocatoria con la apelación en subsidio, el segundo eje grande que planteábamos al principio. Como dijimos, los plazos se computan independientemente, es decir, que si yo interpongo temporalmente la revocatoria, la apelación, si causa gravamen irreparable, si se dan los requisitos para que el auto sea apelable, puedo conceder la apelación. Por regla, no admite nueva formulación de agravios, es decir, yo cuando interpongo la revocatoria, ahí tengo que fundar, y si el juez me la desestima, directamente el juez va a conceder a renglón seguido el recurso de apelación siempre que se den los requisitos.
debe sustanciarse antes de la elevación a cámaras. Esto es importante, porque cuando como veíamos recién, y está relacionado con tu pregunta, hay casos en los cuales, como juez, yo resuelvo la cuestión sin oír a la contraria porque era pedido de la misma parte. Si esta sustanciación se dio porque era pedido de la contraria, ¿me siguen? De ahí cambié ese puesto. Si esta sustanciación se dio, ya está. Directamente concedo el recurso y elevo. Ahora, puede ser que no se haya sustanciado y en ese caso debo sustanciarlo. ¿Debo sustanciarlo en todos los casos? Sí, siempre y cuando sea sustanciable la cuestión. En el caso de las medidas cautelares de corte asegurativo, ustedes saben que hay dos tipos de medidas cautelares, las que son anticipatorias, digamos que le anticipan la jurisdicción, que en esas, en términos generales, si no hay peligro de que el bien desaparezca hasta que yo tomo la medida, es importante escuchar a la otra parte antes de resolver, por lo menos esa es la posición que mayoritariamente tenemos en la Cámara. Pero en las de corte asegurativo, no, porque si yo le aviso que le voy a embargar, los fondos los va a sacar antes, salvo que sean en dólares y se lo reprograman una semana y van a llegar con el embargo. Pero, entonces, en las medidas cautelares de corte asegurativo yo no voy a sustanciar, pido un embargo, no me lo dan. Entonces, o me piden una contracautela que no estoy de acuerdo, interpongo revocatoria, con apelación de subsidio, era pedido en la parte, no lo sustancié, lo elevo. No voy a sustanciarlo con la otra parte porque se va a entregar. O sea, ¿se entiende esto? Les puse este caso acá porque justamente en este caso lo que estaba apelado era que en la primera instancia, que como se ve que a veces nos dan bolilla, entonces dijeron, la Cámara dice que siempre tiene que estar sustanciado, hay un acuerdo administrativo que dice que siempre tiene que estar sustanciado, entonces dice, no se lo elevamos si no se sustancia. Bueno, ahí revocamos nosotros porque sí tenía razón en ese caso, si le avisaban al señor y iba a sacar los fondos, se entiende entonces las diferencias. Todos nos equivocamos. Yo una vez también firmé una providencia que ordenó la sustanciación y era una medida asegurativa. Mala mía, pasó. Quiero decir, todos nos equivocamos, pero lo importante es que lo tengamos en cuenta y que estas son las cuestiones que debemos tener en cuenta. Hasta acá me parece que no hay... Bien. Insisto en esto a pedido de las secretarias de la sala, de la Cámara, por favor, sustanciar, tener en cuenta que la circunstancia de que la revocatoria no deba sustanciarse antes de su resolución no implica que no deba darse traslado de la apelación interpuesta en subsidio. O sea, esto se ve que pasa mucho porque me pidieron especialmente que lo recordara. No sé si este fue lo bueno, pero sí que lo cuenta. Vamos ahora a lo que es, ¿de esto tienen alguna duda, algo? Me parece que no. No, lo único que cuando, por ejemplo, he observado, ¿no? Y cuando se resuelve, supongamos que tenemos el caso de que una reposición contra una providencia dictada a instancia de la contraria. Bueno, nosotros damos el traslado, resolvemos, no hacemos lugar a la reposición y procedemos la presión de subsidio. Esa resolución, en muchos casos, pone notifíquese electrónicamente. Y hay que esperar entonces, notificar electrónicamente a las partes, que queden 5 días, y yo creería que siempre es ejecutorio, no hay que esperar una notificación electrónica. Por lo menos en los viejos tiempos era así, no hacíamos una notificación al constituirnos. A ver. De esa resolución. A ver, tiene algunas variantes eso. Primero, no es ejecutorio, porque si es ejecutorio es que quedó firme y no se puede interponer recurso. Y de hecho, en el mismo auto estamos concediendo el recurso de apelación. Estamos concediendo el recurso de apelación. Ahora, en principio no es necesario, esperar a esa notificación. ¿Por qué? Porque eso no es susceptible de otro recurso.
Ahora, como siempre, esa es la regla general. Habría que ver qué pasa en el caso concreto con las variantes, porque puede ser que cuando yo resuelvo la revocatoria, como juez introduzco argumentos que pueden perjudicar a la otra parte, que no era la que interpuso la revocatoria, y que tenga ella, digamos, el interés a su vez de apelar esta última resolución. Porque muchas veces la resolución se presta un caso raro y no apunta a la generalidad. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿O no? Muchas veces en la revocatoria nosotros resolvemos cuestiones que no las habíamos resuelto al principio, cuestiones omitidas, agregamos nuevas cosas. Y entonces, cuando eso constituye una nueva resolución que nace ahí a raíz del pedido de la revocatoria, cabría al menos preguntarse si eso no es susceptible de recurso o de una ampliación de agravios. ¿Se entiende? La regla es que no, es que queda todo cerrado, porque se supone que todo fue planteado y resuelto y asumido tanto al momento de pensar la providencia original como al momento de resolver la revocatoria con la misma integralidad. Pero esto puede fallar y pasa. Entonces, dejo abierto un interrogante. No es la regla, chicos. Pero si esto se diera como situación nueva que irrumpe, decisión nueva que irrumpe, si eso no sería susceptible a su ¿Se entiende? Digo, porque si no dicen, no, nunca se puede ver. Hay casos. Cada caso, digamos, puede tener, esto es muy finito, puede tener alguna particularidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vamos a lo que es recurso de apelación. Es un medio de impugnación de ataque de las decisiones judiciales para que el tribunal de alzada, que haga la parte que quiere, que anule o que revoque en todo o en parte, los errores o omisiones indicando, es decir, el contenido del fallo, la aplicación del derecho, la realización de los hechos y de la prueba. Pongo esto de medio de impugnación de ataque de las decisiones judiciales porque esto quizás nos conecte después cuando analicemos otro de los puntos que quisieron que abordáramos hoy, que es el tema de la determinación de la tasa de justicia y las retenciones. ¿Es eso una decisión judicial o en realidad es una cuestión de materia tributaria administrativa y que por lo tanto, digamos, no podría ser atacable por la vía de recurso de apelación porque atacar ese contenido jurisdiccional? Lo dejo ahí picando, después vamos a avanzar y lo voy a confundir un poco más cuando lleguemos, pero bueno. La procedencia del recurso de apelación es sencillo, o sea, todos sabemos, va contra sentencia definitiva, resoluciones interlocutorias, providencias simples, acá sí que causen gravamen irreparable, si no, no es susceptible de recurso de apelación. Y siempre lo que es importante, y acá tenemos la primera pista cuando analizamos si concedemos o no un recurso, es que cause gravamen. Así como el interés en la medida de la acción, el gravamen es el interés del recurso. Si no hay gravamen, yo no voy a conceder ningún recurso. Bien. Vamos ahora a las formas de interposición que están previstas en el Código Procesal, en el artículo 245. Me pareció, o sea, todos manejamos esto, pero quizás tener en cuenta que es por escrito verbalmente, porque digo, por ahí alguna vez en alguna plataforma de atención viene alguien y dice, quiero apelar, el escrito. No lo traje, si es que se permite. Esto, no sé, ustedes tuvieron que... Yo nunca lo vi en mi vida profesional, no. Bien. Pero existe, quiero decir, puede pasar y está bueno por ahí que lo tengamos presente por si en plataforma de atención está entrada a una consulta de este tipo. En cuanto a la forma en que interpongo el recurso, tiene que limitarse el escrito, una parte, cuando le solamente tiene que limitarse a interponer el recurso, es decir, apelo, nada más. Que vengo a apelar y qué viene a apelar. Individualizar qué viene a apelar. Y acá les traje, porque esto también estaba relacionado con otra de las inquietudes que tenían. La Cámara de Apelaciones en el año de la primera circunscripción, en el año 2016, sacó un acuerdo, el acuerdo 5/2016, que estableció
una serie de cosas que tenían que tenerse en cuenta porque recurrentemente, digamos, estábamos teniendo algunos problemas en el despacho, ¿no? Y dentro de esto se aclaró, decía, uno de los puntos decía, deberán advertir al apelante que deberá cumplimentar la carga de expresar agravios en la alzada en los términos de los artículos 259 y 266. Es decir, yo interpongo en el caso del recurso concedido libremente, ya vamos a ir a las formas de concesión. ¿Qué pasa? Vieron que no todos los ordenamientos dentro del ámbito provincial son similares. Por ejemplo, en laboral uno cuando interpone el recurso de apelación debe fundarlo en el mismo acto. En el procesal administrativo también. Es así. Entonces, a veces se confunde. Y aparte, con la creencia, por ahí opinable, por ahí con algo de razón, que lo que abunda no daña, es decir, lo importante es que no sea extemporáneo por tardío, pero que si es extemporáneo por prematuro, no hay posibilidad de caída del derecho. La Cámara, en esto, ha sido, a lo largo de toda esa integración, ha sido bastante, digamos, terminante con esto, es decir, la oportunidad para expresar los agravios al final memorial. En el caso del recurso concedido libremente, es en la alzada, en el plazo establecido. Las expresiones de agravio que se hayan hecho en la instancia de origen no son válidas a estos efectos, con lo cual, si usted expresó agravios en la instancia de origen, debe reiterarlos. No vale siquiera con que se remita, es como que respeta mucho el orden. Ha tratado de, digamos, esto normalizarlo. Pero claro, justamente esto generaba, y a veces a uno la verdad en el fondo del corazón dice, va a perder el derecho a apelar. Pobre, la parte, se equivocó el abogado. Entonces, lo que se optó, digamos, mediante este acuerdo fue extremar los recaudos. Ustedes, cuando les pase esto, que les funden el recurso, aclárenle que lo van a tener que cumplimentar igual, que esto no vale. ¿Está? Y nosotros, los de la Cámara, al recibirlo, al ponerse los autos de la oficina, se hará saber al apelante que deberá expresar agravio conforme a la expresión 159 bajo procedimiento de declararlo desierto, no bastando con remitirse a actuaciones anteriores. Si después de tanto anuncio se coló, era de Dios que no que tal, ¿se entiende? Esto puede ser opinable, la solución. Lo que me parece interesante de todos estos caminos de establecerlos, de dar seguros y de uniformarlos, es el tema de la previsibilidad y también de la igualdad de tratamiento del litigante, porque si no, depende de qué sala le caiga, va a ser distinta la suerte de la persona. Y me parece que el tema del tratamiento igualitario, en las respuestas jurisdiccionales y más las que tienen que ver con tramitación, son importantes. Me parece que es más importante discutir antes, matarnos, ponernos todos de acuerdo antes, pero luego, una vez que se logra la uniformidad, me parece que se evitan muchísimos recursos, muchísimo tiempo, y básicamente hay flexibilidad e igualdad que no son valores, digamos, para nada deleznables y que hacen en definitiva la justicia de la responsabilidad. Bueno. ¿Qué pasa? O sea, esto lo vemos en recursos, dijimos, cuando lo vamos a conceder libremente, ¿no? Que es contra llamar sentencia definitiva. ¿Qué pasa en los casos en que el recurso se concede en relación, o sea, también tiene que nada más que apelar, una vez que el juez lo concede y aparte le dice de qué forma y con qué efecto se lo va a dar, tiene que recién ahí expresar los agravios de la parte. ¿Qué pasa si lo hace conjuntamente? Estamos en el tema también. ¿Cómo hacen ustedes en estos casos? El memorial perisalto, Claro, lo tienen por continuo, ¿no es cierto? Está bien, bueno, es una de las opciones. Ahora, el problema que pueden llegar a tener, o no, es el tema de la que yo le puse acá, prematura cuando es en relación, y el traslado. Hay una preclusión por consumación, porque ¿qué puede pasar? Esto no es aplicable a ustedes porque, digamos, se desdobla el tema de la interposición y la fundamentación. Pero les traje este fallo del Tribunal Superior de Justicia, donde analizó un régimen distinto, que es el laboral. En el laboral ustedes saben que se interpone un recurso de apelación
y debe fundarse en el mismo momento. Si no se cumple con esa carga, se desestima, porque está como decía por recurso. Entonces el tribunal hizo un análisis distinto en materia laboral y dijo, miren, mientras que sea dentro del plazo de apelación, día 1 interpuso recurso, día 3 acompañó los agravios, mientras que sea dentro del plazo, esto no afecta a nadie, no demora el proceso, mientras que sea dentro del plazo total que tiene para cumplir con la carga, facultad carga, lo puede hacer. Esto lo dijo en Sangüesa. Y el problema, o sea, esto lo podríamos llevar como medio a traspolar a un tema de fundamentación de recursos que va concedido en relación en este sentido. Si quiero ampliar la expresión de agravios, porque yo apelé y expresé en el día 2. El día 4 quiero ampliar. ¿Puedo? O se aplica ahí la preclusión por consumación, que es que cuando yo ejerzo la facultad la agoto. No importa que me sobre tiempo. Una vez ejercí la facultad, agoté el ejercicio y no la puedo usar por más que tenga tiempo. ¿Se entiende? Entonces, si seguimos a la línea desarrollada por el tribunal y acá no tengo tiempo de buscar, pero nosotros hemos desarrollado también, en términos generales, lo que nos hemos inclinado es por la posición de preclusión por trascendencia, es decir, yo, mientras que el acto que yo hice, y para el cual todavía tengo tiempo de efectuar, lo haga antes de que esto entre en la esfera de conocimiento de la contraria, yo lo puedo ampliar, es decir, apelo, expreso agravios, día 2. Día 3, amplío. Día 4, se confiere traslado, no hay problema. Día 1, apelo y fundo. Día 2, se confiere traslado. Día 3, viene y contesta. Día 4, no puedo ampliar, porque ya pasó a la esfera, ahí ya precluyó, porque ahí se me arma el lío con toda la segunda del proceso. ¿Cortes con la providencia que da cargado o con el efectivo anoticiamiento? ¿La notificación o con el y cuando viene y se cierra la posibilidad. Entró a la esfera de conocimiento, por eso se habla de trascendencia. Entra a la esfera de conocimiento de la otra parte y la otra parte hace uso del ejercicio. Mira, después que ya se dio todo lo demás, los 5 días se te fueron. O sea, no lo van a tener en la práctica y se te... Pero el tema es que la otra parte no haya cerrado, no haya hecho ejercicio de la facultad consecuente a la que está en juego. ¿Se entiende? Es raro, no se lo van a plantear nunca. Yo porque mirando esto digo, ay, ¿qué pasa si? Una vez que se te pasa, no sabes qué hacer. Por lo menos pensarlo por este lado. Estas son formas, posibilidades de pensarlo. Pueden decir lo que quieran. El tema siempre es pensar y pensar coherentemente y lo más sistemáticamente posible. Y si se ponen de acuerdo, que todos los jueces están dentro de la misma oficina, todos los jueces del mundo pudiéramos pensar igual, sería mucho mejor también. Bueno, sigo. Muy pesado, ¿se entiende? Si les parece que son cosas obvias, pasamos, me dicen pasar. Chicos, esto tiene que ver con el recurso de apelación, el plazo y el lugar de interposición, no tiene mayor complicación. Sí recordar que en el sumarísimo la Cámara de la primera circunscripción tenía la posición que era 5 días y que el tribunal sacó un fallo que no lo puse acá, pero es re archiconocido y ya todo el mundo aplica 2 días también para el recurso de apelación. Entonces sumarísimo va 2 días para interponer la apelación. De nuevo, sobre la misma idea, si la revocatoria extemporánea no perjudica la apelación en subsidio. Y con relación a eso, dentro de la revocatoria extemporánea no perjudica la apelación en subsidio, no sé si ustedes han llegado, pero nosotros no aplicamos el tema. La revocatoria extemporánea, la apelación temporal. No, depende. Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Si es el caso del funcionario Spanguilet y perjudica. En este caso sí, pero se acuerdan que lo vimos como un supuesto distinto. Porque
Porque en ese caso, al no haber hecho el uso de la revocatoria, no pude pasar al proceso de jurisdiccionalización de la previdencia y por lo tanto, en ese caso, la apelación sería directa y la apelación directa contra el auto del funcionario no va. Claro, no va, pero por otra cuestión, no por esta temporalidad del plazo. No va porque para que sea apelable tiene que ser sí o sí apelación indirecta. Por eso digo, Estamos pero hablando de la es otra cosa. reposición. Sí, el acto del juez. Contrato de juez, ahora ya no me contrato de juez, ¿o no? A ver, bien, la revocatoria. ¿Está? Yo tengo autosecretario, le ponemos para no poner tan autosecretario. ¿Cuál es el plazo de interposición que tiene? 3 días. Dijimos que de acuerdo a la posición de la Cámara, esto yo puedo interponer revocatoria contra este auto si me causa gravamen irreparable con apelación en subsidio. Apelación en subsidio. Dijimos que no estamos todos muy de acuerdo, pero que en la mayoría lo que hemos consensuado es que va la apelación en subsidio contra el auto de un funcionario que no es juez. La Cámara va a revisar el acto que fue emitido por un funcionario y no de un juez, podríamos decir. Y lo que decimos, quienes decimos que se puede es no. Nosotros siempre revisamos acto de juez, porque mediante la revocatoria, este acto del secretario pasó a ser acto del juez. La apelación en subsidio en este esquema va contra el acto del juez. ¿Está? Pero ese es el recurso del 38. Sí, pero ese no es el caso que yo tengo. Ella está hablando de la revocatoria. Bien, vamos. Dijimos que, ojo, porque en este esquema nuevo, el recurso del 38 lo hacemos jugar con el tema de la apelación en subsidio, con el de, dígame, artículo de revocatoria, reposición, 238, bueno, nunca sé los números. Los hacemos jugar juntos, es un dúo. Entonces por eso va a la apelación en subsidio, porque si vamos a la del 38, acto del secretario, muere en el juez. Pero nosotros le hacemos como una vuelta y lo hacemos que la apelación en subsidio vaya, ¿por qué? Porque este juez intervino en la revisión de esto porque en 3 días lo jurisdiccionalizaron, por así decirlo. ¿Siguen en la idea? Bien. Sí. Vamos a este ejemplo, de nuevo, acto del secretario, día 4, me interpone revocatoria con apelación en subsidio. Juez, va el juez ¿qué dice? No, es extemporáneo. Entró a analizar, dijo sí, tenía razón, por eso lo confirmo. Es mi decisión ahora tomada por mí luego de revisar lo que hizo el funcionario. No. Bien, si entonces nunca, acá no tenemos un acto del juez, no hay, esta providencia no quedó, digamos, puesta en decisión judicial. Por lo tanto, la apelación en subsidio no va, porque es el subsidio de la revocatoria y no hubo revocatoria. Y apelación directa contra el acto del funcionario no tenemos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa? En la práctica pasa mucho esto porque funcionan mucho con providencias simples de responsables. Ahora, distingamos. Esto es por estas razones cuando estoy con el acto del funcionario. Ahora, juez. Un acto del juez. Sacó la providencia del juez. Providencia simple que causa gravamen irreparable. Metió revocatoria con apelación en subsidio. En subsidio. La parte tiene una opción de meter revocatoria con apelación en subsidio, pero es una opción a favor de la parte. La parte podría apelar directamente. Por lo tanto, si yo interpongo revocatoria al día 4, yo como juez puedo decirle no se lo voy a analizar porque no me lo impugnó en término. Ahora, ¿usted apeló? ¿Lo podía apelar? Más allá de que no pudiera interponer revocatoria, ¿podía apelar? Sí, porque era... Bien, entonces no fue la apelación.
Bueno, si eso va Para poner en el con fundamento a eso, si era una queja, con fundamento de eso. Claro, por eso le preguntaba si eso se había llegado a una lista, porque no debe Chicos, me estoy como re... Se los teatralizo para que sea traumático, no lo olviden. Y ahora que tengo micrófono, si pero eso más traumático que esa Bien, vamos, así ya terminamos con esto. Y bueno, lo del caso no teníamos problema. Esto teníamos problema, pero ya lo aclaramos cómo opera en esos dos casos. Y tiene que ser ante el organismo correspondiente. El tema de las plataformas de atención ha simplificado bastante para el litigante, pero a veces el litigante lo presenta en la plataforma de atención de laboral, de la civil, no va a andar, o sea, tiene que ser en el lugar, o en la Cámara, no va a andar esta posición, digamos, unánime de la Cámara, en esto se mantiene firme también. Así que cuando van las quejas por este tema, decimos, no, está bien, hicieron bien los chicos. Bueno, la preclusión, por supuesto, que está un poco relacionado con el tema del plazo, porque en definitiva terminaría siendo extemporáneo con relación a la primera decisión, cuando una decisión es consecuencia de otra, una otra quedó firme porque no se interpuso recurso de apelación en el término, se termina el tema. Las formas de concesión. Esto de formas y esto de sí, yo que es muy simple. Contra la sentencia definitiva, yo concedo el recurso libremente. Contra el interlocutorio y la providencia simple, lo concedo en relación. ¿Cuál es la diferencia de esto? ¿En qué? ¿Cuáles son los aspectos comprometidos? El cese de la jurisdicción, porque en el recurso concedido libremente, la apelación abarca, en términos generales, a todos los aspectos de la causa. El juez ya pierde la jurisdicción, el poder de decidir sobre esa causa, con algunas excepciones, porque a veces le piden una medida cautelar o así, y si no, puedo defender la jurisdicción. No. Para algunas cosas sí continúa. Por ejemplo, relacionada con las facultades posteriores al dictado de la sentencia, puede ser que a una parte le notificaron después y le dio una aclaratoria que venía, está bueno, pero a veces dicen, no puedo porque ya conseguí el recurso de apelación al otro, entonces no le voy a esperar nada. Y una cosa que se había recontra olvidado, por ejemplo, regularle honorario a un abogado que había intermedio, y dice, no puedo porque ya me desprendí de la jurisdicción porque a esa otra parte le conseguí el recurso. No es tan así. Las medidas cautelares, los incidentes se practican separadamente, bueno, la admisión del otro recurso, ¿no? Que yo concedo uno y ya lo concedo más, o sea, ¿no? ¿No ha pasado eso de que concedo uno y el otro no porque ya me desprendí? No, sí, bueno, la aclaratoria vendría a ser una suerte de recurso y han dicho, no puedo aclarar porque ya conseguí la apelación. Estaba interpuesta en término y a ver, esas cosas uno en vía apelación puede entrar a suplir las omisiones y lo que sería propio de una aclaratoria, pero la verdad es que es mucho mejor que se aclare en la primera instancia, primero porque a veces que Se puede recurrir. incluso se puede recurrir. Se puede recurrir el alcance, entonces garantizamos la doble instancia, por ahí a partir de eso se ven otras cosas. En realidad, de esa manera se respeta un poco más el derecho de defensa a la parte, que sepa bien cuál es el alcance de lo que yo estoy decidiendo, ¿no? Esa sería la importancia, más allá del tiempo, porque la verdad es que cuando uno llega a la cámara de un tema más, un tema menos, o sea, no es el punto. Pero sí me parece que esto lo tenemos que pensar siempre pensando en la gente y en la posibilidad de defenderse del Estado decidiendo, ¿no? Porque garantía a la gente, en definitiva, todo esto. Bueno, el sostenimiento del recurso, como vimos en el libremente, donde se hace en la alzada, vimos esto, el acuerdo administrativo de la Cámara, en el recurso en relación, donde se expresan los agravios en la primera instancia, y, por supuesto, el alcance de los agravios, que van a ser mucho más amplios cuando yo concedo un recurso libremente, porque, por supuesto, que tienen que estar las cosas planteadas a la instancia de origen, digamos, del límite. El juez lo puede, de cámara, lo puede
fallar sobre capítulos no propuestos. Es decir, las cosas tienen que haber estado, porque nosotros revisamos, entonces tiene que haber estado hecho el planteo en la primera instancia. Pero sí es cierto que es mucho más amplio porque puede llegar a haber cosas que el juez no vio cuando, por ejemplo, desestimó prueba o no hizo lugar a determinados hechos, y como está la posibilidad de plantear nuevos hechos, el replanteo de prueba, hay cosas que quizás no vio el juez. Entonces es mucho más amplia la revisión en el recurso concedido libremente. En cambio, en el recurso en relación, yo me circunscribo más a todo lo que está actuado en la instancia de origen. Estas son en cuanto a las formas, libremente y en relación. Luego, los efectos. Los efectos, el principio general es que yo concedo el recurso por alguna de las formas y con, en términos generales, regla general, con efecto inmediato y suspensivo. ¿Esto qué quiere decir? Que me doy tratamiento en el momento, no difiero su tratamiento para una oportunidad posterior y que suspende los efectos de la decisión. Por oposición, digamos, los efectos serían contra el inmediato, es el diferido, contra el suspensivo, suspendo el resultado, el devolutivo. Con sus combinaciones, puede ser con efecto inmediato y efecto devolutivo. Concedora, pero igual se cumple, no suspende, no hay ningún problema. Vamos a detenernos por ahí a las cuestiones cuáles son con efecto diferido. Los más raros son los diferidos y el devolutivo por ahí, que tiene mayor complejidad de la tramitación. Como decíamos, se posterga el tratamiento del recurso porque las cuestiones no hacen al fondo del asunto resuelto, es decir, puede seguir el trámite llevándose adelante. Son cuestiones de tipo secundario, por ejemplo, el tema de las costas, las resoluciones interlocutorias. Es apelable, pero no te voy a subir una hora incidente para eso. Si te subo el incidente por otra cosa, por ahí te trato las costas también, pero digamos, no genero dilaciones en el proceso. Entonces, su tratamiento se difiere a la finalización del proceso con el dictado de la sentencia definitiva. El momento para sostener el recurso es al momento de expresar los horarios contra la sentencia definitiva. Y bueno, los casos generales son costes de honorario de la interlocutoria, denegatoria de hechos nuevos, apelaciones cuando son admisibles. No sé si está en la línea siguiente o no, pero por lo menos reportar. Cuando se, por ejemplo, con las costas que se concede con efecto diferido, que vienen, apelan, fundan. Sí. Concedemos con efecto diferido. ¿Qué hacemos con los agravios? ¿Los sustanciamos ahí o le decimos esto que digo, mirá que lo van a tener que fundar después? Y lo que pasa es que la carga es al final, qué sé yo, o sea, tampoco se produce un gran agravio, digamos, que quede fundado, porque muchas veces, ¿qué pasa? Después nos olvidamos. Claro, por eso, y eso es lo que, y nos hace poco no pasa seguido, pero ha pasado y no sé qué hacemos con los agravios. Sustanciamos ahora, después nos vamos a olvidar, y si por ahí Sí, lo que puede pasar es que lo apelen y no funden, pero lo pueden sostener después, cuando apelan la sentencia definitiva. El caso que viene, en la Argentina que viene, no era en esta, bueno, tuvimos un caso en el que apelaban las cortas, ¿no? En la primera instancia, y le confieren, con efecto, dice, bueno, del recurso, apelo a las cortes, el recurso interpuesto, traslado a la contraria y a la Cámara. Y la parte dice, no, yo primero no fundé nada, porque lo que dije fue que voy a apelar. Aclaré que estaba apelando las cosas para que vieran que era apelable, confiéranmelo con efecto diferido, y el día de mañana cuando yo apelo, yo ahí sostengo. Porque, ¿entienden? Lo que puede pasar, porque a veces, ¿qué pasa? Hay cosas que son inapelables, pero aspectos de esa resolución que son apelables. Por ejemplo, el tema de las costas. Entonces, por ahí lo que quieren apelar es las costas, entonces aclaran que apelan las costas, pero para que se lo tengan presente y se lo confieran con efecto diferido. Para que no se lo rechacen por inapelable. Y entonces, por ahí, como bueno, la disposición de costas por ahí gran fundamentación no tiene, consideran que ya está y uno le está cercenando el derecho a la parte de expresar el hábitat, ¿se entienden? Esa situación se podría. Pero si lo fundan yo no veo problema. No pasa nada. Nosotros teníamos un hecho nuevo, lo rechazamos, lo apelaron y lo fundaron en un escrito. Y lo sustanciamos y después dijimos que era efecto definido.
apelar a la sentencia a mí se Pero ya quedó sustanciado. pero quedó sustanciado dentro del expediente. Sí, lo que va a pasar es que eso se tiene que reeditar después al momento de la sentencia, porque la carga argumentativa, el replanteo y todo lo demás lo tienen que cumplir ahí. Y si quizás no quiero volver con la piscina para otra, porque no tendríamos más, pero si por ahí recordamos lo que dice el acuerdo, por lo menos en la primera circunscripción judicial, que tienen que cumplir la carga en el momento en que la tienen que cumplir y que no se pueden remitir a actuaciones anteriores, ¿Eso después ¿Nos recordás al acuerdo? Se lo queda seguido. El administrativo. El 5. El 5, ¿cómo lo tienen? ¿Se Lo lo secularizamos. Sí, oh, pero ya no trabajaba. De hecho, la mayor parte está en la No, piscina. se lo podemos incorporar y lo que yo me tengo sustanciar se lo incorporamos y el revisa. Creo que, a ver, ahí estábamos, ya estábamos. Bueno, entonces esto tenía que ver con el efecto diferido. Vamos al devolutivo. Del devolutivo, bueno, no me voy a detener mucho, sí, me voy a detener en el tema de la formación del incidente. Porque una de las preguntas que me pusieron ahí que querían que yo les diera mi parecer es ¿cuándo formo incidente? Y formamos incidente siempre que sea necesario formar el incidente. El problema es, ¿qué hago con el incidente? La pregunta es otra. ¿Qué hago con el incidente que formo? ¿Me lo quedo yo? ¿Lo envío a la cámara? ¿Cómo formo el incidente? Entonces no es cuándo. O sea, cuando en los casos del 250 tengo que formar el incidente. El problema que se presenta acá, bueno, en el texto del artículo, básicamente vieron que dice que se tiene que formar incidente con las copias que indique el juez, las que indique la parte apelante, y hay una carga de que si no cumple el plazo que le establece el juez, se declara desierto el recurso, para que ustedes lo declaran desierto. Ahora, cuestión a tener en cuenta, si le van a declarar desierto el recurso por eso, por favor individualicen en las copias que quieren que estén. Tienen que estar individualizadas, porque si ustedes no le individualizan las copias, no lo declaran desierto por eso. ¿Sí? Bien. Aparte, reglas para la formación del incidente, también el acuerdo de cámara 5/2016. ¿Qué nos pasa? A veces vienen los incidentes, ustedes porque tienen el principal, pero el incidente está armado con una serie de copias que les trae la parte, qué sé yo entiendo que tenemos mucho trabajo y que no nos da tiempo y todo lo demás. Cuando llega arriba no se entiende nada. Y el tema es que uno tiene que revisar lo resuelto en la instancia de origen. Y si no entendemos a veces cómo viene la secuencia, nosotros recurrimos mucho al Dextra, tenemos la base de primera instancia cargada, todo, porque, digamos, pero es importante que sea entendible lo que va a resolución. Si no, perdemos mucho tiempo y por ahí hasta podemos resolver mal si no tenemos todas las piezas. Entonces, con este acuerdo lo que se intentó fue decir, bueno, inícielo, digan primero que hubo un incidente, en qué causa el incidente, algunos datos de orden básico. Y dice, a continuación, la agregación cronológica de las piezas procesales, original o copia, que sean relevantes y necesarias para posibilitar la decisión de la Cámara de Apelación. Esto obviamente está con el artículo anterior, que ustedes evaluaron cuál era necesaria para que la Cámara pudiera revisar. Después dice, numerar las hojas que integran el incidente, para saber cuántas hojas va, a ver si se roban algo en el camino, falta, el tema de la foliatura. Yo, sinceramente, en lo personal, siempre pienso que los errores de foliatura son por el apuro y todo lo demás, y digo, bueno, chicos, pongamos que los números acá, vamos a devolver esto para que se hagan, me parece que es en lo personal. Pero es cierto que algunos colegas piensan que quizás puede ser que sea no nada más un error, no, sino que faltaron piezas y todo lo demás, entonces por ahí tienen razón ellos. Yo firme de acuerdo, así que le da razón, de que hay que poner números en las hojas que integran el incidente. Y acá yo puse esto, central, artículo 250, inciso 2, en cuanto a preceptúa. Dichas copias y los memoriales serán remitidos a la Cámara, salvo que el juez considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente. Yo en realidad acá les propongo una relectura. Yo lo que quiero es que ustedes piensen que realmente, ¿qué es mejor? ¿Que ustedes se queden con un incidente para ejecutar o que
me manden el expediente principal a la Cámara para que yo revise, o me manden un incidente que, para que sea completo, van a tener que sacar un montón de fotocopias, van a tener que prestar mucha atención y análisis a lo que me mandan, porque me tienen que posibilitar que yo revise el acierto de lo decidido en primera instancia. Por ahí, yo digo, planteo, propongo, que hagamos incidentes para continuar con las cosas que tenemos que continuar, que por ahí la notificación de la demanda, nada más. Porque en la mayoría de los casos, los incidentes, estos efectos evolutivos, tienen que ver con medidas cautelares. Y generalmente tienen que ver con medidas cautelares de corte anticipatorio. Con lo cual, el derecho tiene que estar muy acreditado. La urgencia la tengo que tener muy acreditada. Y para eso necesito absolutamente todas las constancias probatorias que haya. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que asegurará más esa finalidad? Que me manden a ver el incidente, o que se queden ustedes con el incidente y lo manden a la cámara todo. En la mayoría de los casos también, ¿alguien acá de plataforma de atención? No, bueno. En la mayoría de los casos también verán que mandamos a pedir igual el principal por más que forma incidente, bueno, hay que decir que no nos era suficiente, y además es muy importante que nos manden toda la documentación que hayan tenido en cuenta y que esté reservada, agregada, separada, lo que fuera. Porque yo, la verdad, es que intento ver todo lo que me plantean y ser profunda, digamos, en el análisis. Mínimamente quiero tener, si me voy a revocar un juez, quiero tener todos los elementos que tuvo el juez a la vista. Y si lo voy a confirmar también, sobre todo si es una anticipatoria, porque es para otra perspectiva. Entonces, esto de los incidentes, yo quiero hacer mucho hincapié en esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un traslado, una demanda con cautelar, y se apela a la cautelar, y ya está ordenado el traslado de la demanda. Muchas veces pasa que en esa instancia la Cámara pide el expediente para ver qué pasó, porque no le alcanzaron las copias. Sí. En ese caso, propones que hagamos un incidente de... Yo lo que digo en este caso es, sí, ¿te habían acompañado copias para el traslado? Bien. ¿Qué tenés que esperar? Largar la cédula y esperar que pase el plazo para que conteste la demanda. Sí. Bien. Con una constancia, después vos largaste la cédula y te va a venir la constancia de la notificación que la podés agregar en ese, o sea, podés sacar una copia de la demanda, de la primera providencia donde arreglaste el traslado de la demanda. Luego la cédula te va a volver diligenciada. ¿Qué más necesitas vos para probar lo que sigue? ¿Necesitas toda la documentación acompañada y todo lo demás? Bueno, me pueden decir, eventualmente por ahí no hay copia de todo, la parte quiere venir, tenerla a disposición. Bueno, pero no pasa eso en la generalidad de los casos. Y además, salvo, a veces nos pasa que nos demoramos, pero en la resolución, pero bueno, porque a veces uno también tiene que ponderar determinadas cosas, pero en términos generales, por lo menos en la sala 1, las resoluciones cautelares no tardan más de 2 semanas finales con intervención del Ministerio Público, o sea, ese es el promedio, con lo cual estamos casi en el plazo de contestación de demanda. Y en todo caso veremos, por ahí suspendemos, lo que fuera. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos, me gustaría que hubiera alguien acá en plataforma de atención para que lo certificara. Nos pasamos llamando a Gaby Lavilla, está diciendo. Sí, lo llamando a Gaby, a ver qué pasó. Entonces, eso es importante, me parece que tengan en cuenta. Seamos prácticos. ¿Qué es más útil? Bien, el tema de cómo cuestiono, o sea, yo concedo un recurso y no están de acuerdo ni con la forma ni con el efecto que le doy. En términos generales, lo que es forma de concesión, libremente o en relación, esto es susceptible de ser revisado vía revocatoria ante el juez, está previsto así en el Código de Procedimientos y sin perjuicio de eso pueden también reeditarlo en la alzada. Eso no hay problema. Lo que sí hay problema, y esta era otra de las inquietudes que me plantearon que abordara, es el tema de cuando deniego el recurso o cuando no estoy de acuerdo, la parte no está de acuerdo con el efecto con el que se concedió el recurso. Y el otro supuesto sería que es cuando la contraria, o
o sea, no la parte que apeló, sino la contraria, no está de acuerdo con la forma de concesión. ¿Cómo se queja de eso? ¿O cómo se queja de que lo hayan concedido el recurso cuando no correspondía concederlo? En este caso, vamos a sacar el suspenso. En el caso de la apelada, cuando contestan la expresión de agravios, ahí plantea la inapelabilidad. Como la Cámara es el juez del último recurso, y lee las contestaciones y dice, acá está planteado, a ver, ¿tiene razón? Sí, tiene razón, mal concedido el recurso, lo devuelvo. Entonces, la apelada, cuando conteste. Cuando, lo que me planteaban es qué pasa cuando yo desestimo un recurso y me recontra equivoqué porque conté mal el plazo. Y es tan obvio que me equivoqué, que conté mal el plazo. No puede ir una revocatoria, no puede ir una revocatoria in extremis. Y miren, como pueden hacerlo, lo pueden hacer, ¿no? Se lo hacen. Ahora, yo no lo aconsejo, porque ¿se acuerdan cuando hablábamos hace un rato del tema de la previsibilidad, de que todo tenga un determinado orden, igualdad de tratamiento y todo lo demás? Bueno, por esa misma razón, y porque aparte está previsto expresamente en el Código de Procedimientos que la queja es la vía para cuestionar estas cuestiones de estos temas, y que vayan a la queja. Yo acá les puse Luna, entre tantos otros, donde se dice que la revisión del juicio de inadmisibilidad está prevista en el 282-83 queja y no cabe otro recurso. De hecho, cuando a veces interponen en la primera instancia revocatoria con apelación en subsidio, porque dicen una previdencia que causa irreparable, cuando conceden a veces la apelación en subsidio en la primera instancia, nosotros lo declaramos mal concedido, porque la vía no es esa, sino la queja. Entonces yo les diría que no, la verdad es que no lo veo, y la vía de la revocatoria in extremis, porque dice, ay, es tan evidente, es un error tan patente, sí, pero ¿saben qué pasa? La vía de la revocatoria in extremis siempre está pensado para casos donde no hay un remedio previsto, donde es difícil el análisis, donde se va a tardar mucho tiempo, y la verdad es que la queja es bastante. Otra cosa que acá les puse para que lo tengan en cuenta, es que el juez no puede revocar la concesión de un recurso. Una vez que lo concedió, ahí sí, se previa la jurisdicción y todos los planteos tienen que ir a la Cámara. ¿Sí? El auto que declara desierto el recurso, porque no trajeron las piezas para formar el incidente, porque no expresaron los agravios cuando los tenían que expresar en la primera instancia. También esto es criticable, o sea, es quejable por vía de queja ante la Cámara. No está previsto exactamente, pero se aplica por analogía. Les puse que me parece que era raro el caso. Omerna con Vega, Mario Ángel sobre alimentos, en este caso se devolvió porque no estaban fundamentados los agravios, entonces había que declararlo desierto. Entonces la Cámara le devuelve a sus efectos, porque podía ser que le hubiera quedado trasfatulado. Cuando llega a la primera instancia, se hace saber, ahí funda, expresa los agravios, se sustancia y vuelve de nuevo. Y la Cámara dijo, no, me lo habíamos mandado para otra cosa, no para eso, es porque era desierto. Pero bueno, hay una secuencia interesante, por eso se los puse. La queja por el efecto del recurso, también el efecto del recurso es cuestionable por queja. Les traje estos dos casos porque por ahí, este es el que les decía que se concede efecto diferido en costas y se ordena sustancial de manera inexistente, es en esta causa de acá. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un ratito? Si lo quieren ver, ahí lo tienen. Y el tema del recurso, si es devolutivo, en el caso de las medidas cautelares, en este caso del 32, habían pedido que se levantara un embargo, ¿no? Era una sustitución de embargo, conceden el recurso de forma inmediata con efecto suspensivo. Entonces dice, no, tiene que ser devolutivo, porque es una medida cautelar, no hay que meter la fija. En realidad, chicos, cuando uno deniega, cuando uno no produce un cambio en el estado de cosas, que sea suspensivo o devolutivo, no cambia absolutamente nada, porque no porque el efecto sea devolutivo, yo le voy a hacer el efecto del recurso, va a hacer que le concedan lo que el juez no le había concedido, no le había concedido la sustitución, o sea que sea devolutivo o suspensivo, a veces nos enredamos en esas cosas. Pero bueno, se lo puse por eso. Entonces, ya llegamos a la recapitulación, el trámite en primera instancia.
vimos todas estas cuestiones y nos queda lo de la elevación, ¿no? Habiendo analizado todos estos pasos, vamos a la elevación. De nuevo, acá está. Lo tenés toda ahí la resolución, Diana. Todo lo que tienen que tener en cuenta, en la nota de elevación. Más allá de lo que si lo leen van a ver que tiene que ver con que remitan toda la totalidad de los expedientes, porque no mandan los incidentes, por ahí hay expedientes ofrecidos como prueba que no se mandan y todo lo demás. Y en esto más que nada yo les daría una recomendación de circuito, porque no empiezan a trabajar los circuitos de trabajo dentro de la oficina judicial y cómo trabajan esto con la plataforma de atención. Y cómo la nota de elevación también contenga esta información para su propia plataforma de atención, para que pueda chequear qué es lo que tiene que mandar a la Cámara. Entonces, no pensar nada más la nota de elevación como algo que vamos a meter en la Cámara, sino que sea útil para las dos instancias y por ahí trabajar en una unificación de nota de elevación que tenga los datos que ustedes necesitan para chequear que hicieron todo bien antes de mandarlo, no faltó nada, y para que la Cámara también pueda chequear en forma más simplificada y más rápida, porque en definitiva todo esto es tiempo que, ya sea de la primera o de la segunda instancia, perjudica a la gente. Esto es así. Entonces, básicamente hemos estado hablando de todos estos aspectos. Yo, cuestiones a trabajar, esto a pedido de las secretarias de la sala, cuestiones puntuales que tienen que ver y que tienen que ver con esa nota de elevación. Cuando se concede la queja, me dicen, por favor, cumplir con el artículo 246, porque a veces nosotros concedemos las quejas y concedemos esa aplicación. Claro, y volvió a la primera instancia y lo elevan. No, o sea, ahí se concede, fundan, o sea, es como que recién empieza el recurso. ¿Está? Téngalo en cuenta entonces, cuando les vuelven las quejas. Que es lo que faltó hacer acá, que básicamente es todo. Presentación de, sin poder, gestor, poder a plazo, hoja de poder. Dicen, sí, por favor, porque después, ¿saben qué? Se presentan un montón de cuestiones también de validez de la actuación y todo lo demás. Sobre todo el tema, vieron, de el gestor procesal, la ratificación, que no es lo mismo, esto lo podemos hablar en otra oportunidad, gestor procesal, que venir sin poder invocarse como apoderado. Pero bueno, se presentan muchos temas de esto, parece que es como bastante común últimamente que tramitan toda la causa diciendo por la participación acordada y eran patrocinantes. Entonces, como después puede llegar a haber un temita de validez. Entonces, dijeron que por favor lo miren bien. El tema del poder a plazo, que es una nueva modalidad, antes no existía, uno lo da toda la vida hasta que la muerte te separara, pero bueno, ahora todo tiene una fecha de vencimiento, fíjense eso, controlen y quizás les sirva todo eso si en la nota de elevación ponen la hoja, foja, miren que yo no pongo foja porque no quiero usar la pena. ¿Dónde está el cuadro? Los letrados anteriores que cesaron, o sea, también consignaron letrados intervinientes. ¿Por qué? Porque saben que de esa manera también controlan que no hayan omitido regular el horario, porque a veces pasa eso últimamente. Y después un lío, porque hay que redistribuir sobre una misma base, con qué sustancia, lo devuelvo. Entonces, estas cosas que parece que son hinchas, las chicas de la Cámara, no son hinchas, porque en realidad también nos sirve para trabajar acá. Menores, la subsistencia del estado de minoridad, por ahí poner si está el acta de nacimiento, y porque eso también nos sirve para el tema de la intervención de la defensora de los derechos del niño. Y porque si llegó a la mayoría de edad, está buenísimo citarlo. Tipo de autorrecurrido, la contestación, o sea, si pueden, el tipo de autorrecurrido inclusive también les permite ver si un checklist la estamos concediendo bien, lo de los efectos, las formas y todo lo demás, y si se contestó. Porque también ahí les va a saltar indirectamente si estuvo o no estuvo bien notificado y sustanciado con todos. La base regulatoria, notificación a todos los interesados, la documentación agregada remitida, lo que hablábamos hace un ratito recién, que les dije que si lo ponen les sirve como circuito interno para trabajo de ustedes. La constancia de la notificación, porque
como nosotros somos los jueces, yo ahí, la verdad es que lo puse así porque no me convencieron mucho las chicas con esto, con signos de interrogación, porque para ello lo que tenemos que trabajar es con informática, que nos bajen a las bases nuestras la posibilidad de entrar las constancias, no sé si están poniendo alguno. Sí, la estaban poniendo, pero yo tenía idea que ya la cámara las podía ver, ¿no? No, de hecho no, y como son como todos muy reticentes para dar acceso a las cosas, ¿no? Si van a formar incidentes y nos van a mandar el incidente no principal, por favor, que esté el cargo del recurso, porque una de las cosas que miramos si está bien concedido y el tema de la temporalidad. Nada más. Los honorarios, otro de los temas que me habían preguntado. Ya no dan más, ¿no? La apelación, ¿cuándo notificamos los honorarios en el domicilio real? La verdad es que si están apelados por bajo, siempre. Siempre. Salvo cuando se apelen conjuntamente por altos, cuando se expresa que no se va a reclamar a su cliente, dice, no le voy a ejecutar a él la imposición de costas, es a la contraria, yo a mi cliente no le voy a ejecutar, lo manifiesto, lo expreso, la renuncia, entonces no es necesario que se los notifique en el real si es por bajos, Y cuando cesó el patrocinio o el apoderamiento, porque ya vino con otro, entonces está notificada la regulación. Pero salvo estos supuestos, siempre, chicos, notifiquen. Cuando cesó y se presentó la parte de nuevo. Porque el tema es que le llegue, garantizar que le llegue a la relación a eso, cuando hacemos notificar por el 49, ha habido algo hace poco, no sé, igual que la otra parte dice quiero que se eleve la causa y la contraria no diligenció, no cumplió con la notificación del 49. Todo un tema de caducidad de segunda instancia y todo. Que no pueden elevarse porque no se cumplió eso. Sí, y ahí resolvemos después la caducidad, segunda instancia, y todo lo sí, se presenta. Ahí esperamos a que notifiquen, le decimos no, hasta que no se cumpla no te elevamos. Porque se han elevado en el estado en el que se encuentra, claro. Y nos han vuelto. Y hay un caso también en lo que se llegó a activar la notificación como procedimiento de declarar de cierto delegado del recurso. También hicimos eso alguna vez. La partidaria de que el área que considera las circunstancias. Claro. Cómo activar la cédula como procedimiento de recurso, declararlo de cierto. ¿Y eso lo pusimos nosotros en la cámara? La solución correcta sería guardar el cuadro. Y claro, porque digamos, la pérdida por el recurso del tiempo tiene que ver con el procedimiento cuando la final nueva de la corte, los secretarios se han preparado de llevar el expediente de la circunstancia y demás. Bueno, ahí habría que ver porque en realidad no es que la causa de la demora es no haber sido elevado, sino que no notificó, es imputable ahí a la parte, si no, nunca habría dado ansiedad. Es distinto el caso. ¿Cómo resolver, cómo saber si puede ser, también hablando de supuesto, maniobra dilatoria, el que tiene que notificar la pertenencia y que debe cumplir con la decisión esta? No solo. Bueno, convenía que notifique. Claro, si en realidad es con esta cuestión de no notificar al cliente apela por bajo y a su vez. Pero no lo podemos obligar a que apele por altos. O sea, la verdad es que el marco de actuación no le podemos decir muchas cosas. No podemos. La otra parte sí quiere que se eleve por otras cuestiones. Y eso lo tenemos el expediente sin elevar por eso. Bueno, si hay cuestiones de urgencia, que sé yo, que sé cuánto sea, por supuesto que uno va a idear ahí una solución que admita la respuesta judicial oportuna. O sea, todo tiene su límite, pero la verdad es que estamos hablando en términos generales, esto se presenta daño y perjuicio, juicio de 10 años y todo apenas los honorarios. O sea, la verdad es que los casos generales son estos. Si tenemos casos particulares que necesitan una respuesta particular, hay que darla. De eso se trata. Uno habla en términos generales, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta porque es la finalidad que uno tiene que cumplir, ¿no? Bueno, pero en términos generales, chicos, tienen que, cuando los honorarios están apelados por bajos, por el letrado, tienen que estar notificados a su mandante. ¿Por qué? Porque aunque la imposición de costas sea la contraria, frente al no pago de la contraria, existe una
relación, que algunos hablan de garantía, otros contractual, de origen, digamos, entre el abogado y su cliente. Entonces, eventualmente puede estar responsable. Y el tema tiene que ver con tratar en una única oportunidad todos los recursos. Y en esto también está relacionado con el tema de la base regulatoria, que la base regulatoria es única, entonces tiene que estar sustanciado. Acá les puse otras cuestiones que a veces se confunde, que es el tema del 49. ¿Cuándo le tengo que notificar con el 49 de la ley 1594? ¿Y a quién? ¿Y a la contraria? ¿Y a quién no? A ver, yo le tengo que notificar con la transcripción del artículo 49 cuando le quiero ejecutar a mi cliente. Cuando le quiero ejecutar a la contraria, no. Porque eso a veces también genera confusión. Son temas distintos. Solo cuando se ejecuta al cliente, esto está dicho en este tema. Y después tengan en cuenta también, como ustedes tienen que analizar los recursos, los presentes y todo lo demás, la legitimación para apelar. Las costas, en principio, ¿quién está legitimado para apelar? La parte, no el abogado. Muchas veces viene el abogado por derecho propio y apela las costas, y después otra cosa que pasa es que el abogado cobre, porque tiene hecho, digamos, en la computadora y dice, por la representación, por el carácter de apoderado, apelo los honorarios por bajos. No tiene gravamen. Es buenísimo que sea bajo los honorarios que tiene que pagar. Entonces, tengan en cuenta esto porque muchas veces por ahí se pueden hacer los puntos, no decir nada, pero digo, si vamos técnicamente, no hay gravamen ahí, ¿se entiende? Y en este caso es un juez. La base regulatoria, acá tienen, les traje un par de antecedentes de la necesidad de sustanciar la base regulatoria, sobre todo porque a veces va a surgir del mismo texto en el cual se interpone el recurso, ¿sí? Y debe sustanciarse con todos los interesados o eventualmente afectados, porque la base regulatoria, insisto, es única para todo el proceso. Luego, el artículo 150, les traje este porque vieron que el artículo 150 dice toda resolución dictada previa a visto traslado será inapelable para la parte que no lo haya contestado. Y a veces se aplica, porque por eso hay un par de cuestiones. En términos generales, chicos, la posición más descriptiva es la que tiene acá. Acá les traje dos pronunciamientos de la Cámara. Yo tengo una posición distinta, más aperturista, a la revisión de la segunda instancia, y para mí, el 150, ¿cómo tiene que ser interpretado? Tiene que estar relacionado con el artículo 277. ¿Se acuerdan que decíamos que en la Cámara nosotros no podemos revisar capítulos no propuestos porque es revisión? Está propuesto en la revisión, no lo están planteando nosotros. Entonces, cuando no se privó el juez de los elementos necesarios para la decisión, es el que tuvo todo el cuadro de situación y es el mismo cuadro de situación que voy a tener yo como jueza de Cámara para resolver. En este caso, por más que no haya contestado el traslado, eso no perjudica la posibilidad de apelar. ¿Se entiende? Acá tienen dos casos donde analizamos esto y de hecho, fíjense que en este suazo se daba la situación que había pedido una ampliación del embargo y habían conferido traslado y no había contestado. Y el tema era que había perdido el derecho a apelar porque no había contestado el traslado de la ampliación de embargo, cuando nunca debió conferirse ese traslado de la ampliación de embargo porque se iba a enterar que le querían pagar otras cuentas, se no iba. ¿Me entienden? Por eso. Sí, en definitiva, ¿qué considero yo? Les digo porque por ahí algunos de ustedes cuando tienen que conceder el recurso le van a decir no se lo voy a conceder porque usted no contestó el traslado. No se lo voy a conceder porque usted no contestó el traslado, salvo que esté relacionado con que el juez haya tenido todos los lineamientos a la vista para resolver. En términos generales, yo si tuviera la primera instancia ni me metería en esto, lo dejaría que en todo caso lo traslado concedida. Es lo que se... Porque además, muchas veces de la misma expresión de grado van a surgir si los tuvo o no los tuvo. Pero bueno, me parecía que por ahí. Y el último tema, y con esto... No, es el primero, que vamos a decir. Me encanta. Ese y el 84, por favor. La interpretación de Costa en su defensa. Vean que había que quedarse hasta el final, era lo mejor. ¿Quién? Bueno, bien.
determinamos el promedio. La apelabilidad de la Casa de Justicia. En términos generales, toda cuestión que tiene que ver con determinación básico-libre, determinación exigibilidad, o sea, obligando al pago, condicionamiento del operante, todo esto es de la oficina de tasas. Esto es de la oficina de tasas, hay un reglamento de la oficina de tasas y durante mucho tiempo todos, digamos, sostuvimos esta posición. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo importante? Que esto es materia tributaria, administrativa, y es muy importante la uniformidad y la previsibilidad. Yo siempre insisto en eso, porque es como un valor muy importante. Y el tribunal hizo una fuerte apuesta a esto, que además tiene que ver con la posibilidad también de contralor por parte del fisco. Porque si ustedes empiezan a ver exámenes comparados, cuando se presentan estas situaciones de forma incidente, hay un representante del fisco que interviene, que controla y que sostiene la posición del Estado. Generalmente en estos casos no hay por ahí un sistema de autarquía como el que tenemos nosotros, y quizás justamente el tema de la oficina de la tasa de justicia y todo lo demás esté relacionado con el tema de la autarquía y cómo incide el tema del peso de la tasa de justicia en esa autarquía. Entonces, esta era la regla, éramos felices. Entonces, todos. ¿Qué pasaba? Desde el año 2012, yo estoy en la Cámara del 2012, no sé si antes, pero yo le cuento desde la historia del 2012, la posición que tuvimos, casi en forma unánime, se nos costó, fue mucho hablando, qué sé yo, pero la Cámara en todas estas cuestiones también nos parece que es muy importante el tema de la uniformidad y la previsibilidad, y entonces, esto cuando por vía recurso contra la sentencia definitiva nos planteaban un tema de tasa de justicia y todo lo demás, decíamos, no, miren, para esto hacíamos todos unos desarrollos largos, preciosos, que los pueden ver en estos pronunciamientos, decíamos, todo eso se tiene que ir a la oficina de tasas, se resuelve el apoyo. Entonces, ¿qué pasó? Esto era en el marco cuando llegaba la sentencia definitiva, cuando se conocía libremente, después empezaban a la ya, claro. Se ve que lo fueron leyendo en la primera instancia los fallos, y entonces cuando se planteaba alguna cuestión que tenía que ver con la tasa de justicia, y últimamente cada vez más con el tema de la retención de la tasa de justicia al actor sobre el crédito que tiene a percibir cuando además cuenta con beneficio de destinar en gastos, y es una indemnización que repara incapacidades. ¿Qué dijeron? Esto no es apelable. Entonces, cuando venían y interponían recurso de apelación, decían no. Las partes iban a la Cámara y la Cámara le decía no. Tienen razón, todo lo que tiene que ver con la percepción, la oportunidad, es resort de la oficina de tasa de justicia, y le negábamos la queja. Cielo azul, despejado, todo. Esto hasta mediados de este año, 18 de junio del 2019, era la posición mayoritaria de la Cámara de Apelación. Sala 1 y Sala 2 tenían el... ¿Qué pasó? Casi un mes después, el 23 de julio del año 2019, la misma Sala 1, en Guzmán que Carlos Aníbal, entre otras, porque fueron como 6 o 7 u 8 casos que entraron en la Sala 1 nada más, por el mismo tema de la retención, concedió la queja. Y entonces tenemos esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Es apelable? ¿Es inapelable? Si en materia tributaria administrativa va a tasa, bueno, no es una locura. Yo le voy a, esto que me estén filmando, te digo que me pone como porque yo pensaba darle mis... ¿Quién tiene acceso a esto? Queda todo dentro de la órbita del Poder Judicial. No, porque tiene que ver con la elaboración que estoy haciendo del tema. Y les quiero contar, sí, lo que en forma personal yo ponderé para conceder la queja. Había un elevado número de quejas por retenciones al actor de sumas a percibir. En la mayoría de los casos esto tenía que ver con indemnizaciones de daño y perjuicio por accidentes de tránsito.
había una serie de cuestionamientos a los fundamentos de las retenciones que la verdad es que me parecían, por un lado, serios, y por otro lado, sinceramente, hasta el momento, yo todavía no me he pedido, pero hasta el momento no vengo encontrando argumentos fuertes para la retención. No los encuentro. Quizás los encuentro. Hasta hoy, no. Vi también el tratamiento efectuado por la sala 3 de la Cámara de Apelaciones en dos pronunciamientos que ahora lo vamos a ver, que son distintos y tienen un efecto totalmente distinto. Y después que empecé a ver todas las resoluciones que había sacado el administrador y veía que en algunos casos remitían la revisión jurisdiccional, decía que era resorte de revisión jurisdiccional, el alcance del beneficio de litigar sin gasto. Esto sale en la resolución 03218, Administración General. ¿Sí? Entonces, en base a todo esto, me puse a buscar todos los antecedentes y dije, caramba, cada vez vienen más casos y a mí, la verdad es que no me convence todo de la retención, no, me preocupa. Entonces, empecé a ver los antecedentes en la sala 3, porque la verdad es que empecé a decir en base a qué están reteniendo, y de hecho lo llamé Eliana. ¿Sabes qué? Bueno, este antecedente fue utilizado en muchos casos para justificar la retención. No sé si todos los jueces lo utilizaron, pero al menos uno de los jueces utiliza este argumento. ¿Qué no está mal? Porque en este argumento, la sala 3 decía que por más que la parte contara con beneficio de litigar sin gastos, al haber percibido un importe, ese importe podía ser afectado en la tercera parte por los gastos de justicia. Esto, no, yo la verdad es que, ¿en qué fecha es esto? En el 2016, no sé si era aplicable o no, la verdad, porque el tema de la reforma del Código Civil y Comercial es un tema que es distinto, como estaban contemplados los privilegios antes, la reserva de tasa de justicia. Bueno, un tema complejo, porque no se sabe, o sea, porque en términos generales las formulaciones para procesos universales, pero se aplica también a ejecuciones individuales, pero siempre que hay un privilegio especial sobre el acento del privilegio, acá parecería que no sería exactamente esa situación. Es bastante. Entonces, el artículo en definitiva, y vamos al artículo 84. El artículo 84 del CPCC establece dos situaciones. Una situación que es mejora de fortuna. Mejora de fortuna. Y otra situación que es la afectación de la tercera parte de lo percibido a gastos ocasionados en la defensa. En su defensa. Gastos ocasionados en su defensa. Bien. ¿Qué hizo? ¿Qué dice? Este pronunciamiento se centra en el artículo 84. Se centra en el artículo 84 y dice: ¿Cómo se puede afectar el tercio de lo que haya percibido a los gastos ocasionados en su defensa? Y yo interpreto que los gastos ocasionados en su defensa engloban también la tasa de justicia, porque tuvo que promover el proceso para que fuera posible percibir su crédito, y esta tasa de justicia es como un gasto de justicia y tiene esta naturaleza privilegiada, lo engloba acá y hasta el tercio responde. Por lo tanto, este señor, este actor, en esta causa tenía para percibir 30.000 pesos que le había dado en pago el demandado, y cuando fue a retirar los 30.000 pesos le dijeron: no, le vamos a dar 21.000, porque los 9.000 estos se los vamos a afectar a casa de la justicia. Sin entrar a indagar si esta reserva de gasto de justicia, como es un tema de
si tiene que repartirse, si es a prorrata, si lo podemos afectar a tasa de justicia primero, si lo tengo que prorratear con los otros gastos, sin entrar en todas esas consideraciones, a mí, este argumento, si voy por el artículo 84, no me convence. La sala 1, hasta ahora, no dijo esto en el contexto de tasa de justicia, porque hasta ahora decíamos, no lo metíamos. Pero la sala 3 dijo hace poco Ya respecto llegamos, por el ya 84. Ya llegamos. Esto es 2016. Yo estoy diciendo en qué se fundamentaba. Bien, entonces, este argumento a mí no me convence. Yo creo que los gastos ocasionados en su defensa únicamente se refieren a los gastos de su abogado, de su defensa. Puede ser opinable o no, pero yo digo que es buenísima mi interpretación porque es la que hizo la Corte Suprema de Justicia en Pichini con relación a un supuesto en que el fisco quería cobrar tasa de justicia. Entonces, eso a mí me convenció, la verdad, ¿no? Pero avancemos. Entonces, este era el argumento que existía, esa es la interpretación, y yo ya le dije porque no estoy de acuerdo en lo personal con esa interpretación. Chicos, yo no tengo cerrada mi posición, yo estoy abriendo mi corazón y compartiendo con ustedes lo que pensé cuando vi la queja y lo que estoy hablando. La caja de quejas. Bien, este criterio de la sala 3, en marzo de este año, se modificó. La causa en la cual se pronunció la sala 3, a mí me gusta más esta posición de la sala 3, es Hernández con Pilis. Ahora, ¿qué dijo la sala 3 en Fernández con Pilis? En Fernández con Pilis no entró a analizar nada del 84. Se centró en otra cuestión del beneficio de litigar sin gastos, que a mi criterio es central, que el beneficio de litigar sin gastos supone una exención. Y si yo estoy exento, no pago. ¿Está? Después podemos entrar a discutir si esta exención es exención posta cuando yo tengo concedido el beneficio de litigar sin gasto y no es tan posta como lo tengo provisional. Para mí, el efecto del beneficio provisional es que me exime del pago de la tasa de justicia. Por lo tanto, hasta tanto me rechacen el beneficio, o mejore de fortuna, que no es el tercio mejorar de fortuna, Pero tengo 4 años. Mejorar de fortuna es mejorar de fortuna, y para que yo considere que mejoré de fortuna, me lo tienen que probar. Y me tienen que hacer un incidente de mejora de fortuna. Así que cobrar en el juicio no es mejora de fortuna. Porque qué otro gasto que tiene. Entonces, a ver, la mejora de fortuna es bien incidental, chicos. Olvídense que por cobrar mejor es otro supuesto. No va. Lo del tercio, en mi posición, no abarca la tasa de justicia. Y el tema de la exención, para mí, rige. Porque esto tiene que ver con la oportunidad en la cual yo tengo que pagar la tasa de justicia. ¿Cuál es el hecho imponible y cuál es el sujeto obligado? Entonces, de acuerdo al Código Fiscal, ¿yo cuándo tengo que pagar la tasa de justicia? Al promover la demanda. Acá se da el hecho imponible, ¿verdad? Al promover la demanda. ¿Y quién es el sujeto obligado? El actor. El actor lo tiene que pagar al promover la demanda, salvo, dice el Código Fiscal, que por disposiciones de este código o de otras leyes, beneficio de litigar sin gastos, no tenga que pagar. Entonces está exento. Entonces, si está exento y encima no está condenado en costas, para mí se me hace muy difícil interpretar, la verdad. Acá está, en Talos nosotros hacemos la interpretación esta que decimos que quiso opinar. Yo no quiero decir que la interpretación de la sala 1 es la que va, yo considero incorrecta, pero No, me quedé, no es que lo esté condenando en costa, porque los fallos salen que
el actor tiene el 20% a pagar. Ahí. Vamos, este es otro tema Sí. que me dice, no se lo condena el costo. En los sellados dice, Se dice, tiene. respecto de los sellados, Bien, Responsable. vamos a ese No se tema. condena el costo. Vamos a ese tema. Vamos a ese tema. Muy fino. En términos generales, la mayoría de las cuestiones que tenemos en la relación tienen que ver con la retención. La verdad es que tienen que ver con las retenciones. Y se los digo por qué tienen que ver con las retenciones. Porque por más, a ver, volvemos de nuevo, código fiscal. Al momento de la demanda, el sujeto. Base imponible. Base imponible, monto de demanda. ¿Sí? Monto de demanda. Monto de demanda, 100.000 pesos. Sentencia, acuerdo, lo que fuera, 20.000 pesos. ¿Está? Entonces, yo tengo un sujeto que tenía que tributar la tasa sobre 100.000 al inicio, pero que no la tributó porque estaba eximido. Y ahí está el tema. Porque si no, un tema nada más que se le tenga que devolver, restituir. Porque estaba eximido. Cuando termina el juicio, yo tengo que determinar la tasa de justicia. O si la determina el principio, no importa. Lo que digo es que yo tengo que determinar la tasa de justicia y por qué monto la voy a determinar. Por 100.000 pesos, que es la base imponible que me determina el código fiscal. Ahora, esto se complica. ¿Por qué? Porque acá entra el tema de las costas. Si yo estoy exento, en definitiva, el tema de la obligación del pago de la tasa de justicia se resuelve en un tema de costas. ¿Y cómo impongo las costas? ¿No? Y ahí tengo el tema de la integralidad de la indemnización. Entonces, en términos generales, nosotros decimos, bueno, la imposición de costas no es una cuestión aritmética, tiene que ver con los rubros que están sujetos a la terminación judicial, entonces no puede resolverse de que se reclamó 100.000 y prosperó por 20.000, tiene que ir el 80% de las costas al actor, y el 20% de las demandadas, sino que impongo, salvo que hacen rubros que en sí el rubro sea, sino por el principio de integralidad de la reparación. Costas al demandado. Bien, costas al demandado. Entonces, el código fiscal me decía que cuando estaba exento, qué sé yo, respondía de acuerdo a la imposición de costas. Totalidad de costas al demandado. Viene el demandado, dice, todo bien. Yo pago por 20. Yo pago las cosas. Pero ¿saben qué? En el tema de tasa de justicia, yo pago en la proporción en que le prosperó la demanda a este señor, porque en la que no le prosperó, yo de tasa de justicia no me hago cargo. Y como nosotros tenemos exento al actor, y a él nos parece justo que prospere, porque pague por lo que prospere, y entonces decimos, bueno, en definitiva, este es un tema de costas, que es de resorte jurisdiccional, porque las costas están integradas por distintos rubros. Tengo honorarios, tengo tasas y contribuciones, tengo gasto varios, lo que fuera. Entonces, para todo esto de acá y acá, por el principio de la reparación integral, yo le voy a condenar a costar al demandado. Para las tasas, la verdad es que es injusto, y entonces agarro los fallos de la Corte que hablan de la desproporción y todo lo demás, y digo, sobre esta cuestión de acá, solo debe responder en la proporción en la que procede la demanda. Entonces, el ejemplo que estábamos, eran 80.000 y 20.000, 80.000 y 20.000, va a tributar tasa por 20.000, que es lo que prosperó, por 80.000 no tributa tasa. ¿Quién tributa la tasa? El actor. Pero el actor está exento, porque tiene beneficio de litigar sin gasto, entonces no es exigible.
El problema se diluye a los momentos actuales. Porque si este está exento y se diluye el problema, todo nos lleva luego al 84 del beneficio de litigar sin gasto. Y si nosotros consideramos que el beneficio de litigar sin gasto importa una exención, entonces lo dejamos acá. Y en definitiva, un problema de recaudación tributaria. Un problema de recaudación tributaria. Toda esta inconsistencia quizás tenga que ver, o sea, hasta acá podemos. Jurisdiccionalmente, yo puedo analizar el tema en materia de costas. De hecho, yo he entrado en estos razonamientos de costa, he confirmado en laboral, siempre está exento, no depende del tema del beneficio de litigar sin gasto, y he confirmado también en civil. Creo que esto tiene problema, la verdad, que es el tema de la integralidad de la reparación. Porque mientras que yo diluya, pateo para adelante, no lo afecte en el momento actual al actor porque está exento con beneficio de litigar sin gasto, le respeto a la integralidad. Hoy se la respeto. Ahora, si el actor no está exento y pagó la tasa, no se la respeto a la integralidad. ¿Entienden? Claro. Entonces, ¿qué me parece? Pero esto ya es una cuestión que excede a lo jurisdiccional, es una cuestión de política tributaria y todo lo demás. Quizás todo esto se solucionaría si hubiera una reforma fiscal en el cual se estableciera, como por ejemplo, si mal no recuerdo, el régimen de nación, que yo tengo una tasa de... que engancha con este argumento que utiliza la sala 3. Porque la sala 3 no solo se... O sea, el argumento central es este. Tiene beneficio de litigar sin gasto, no va a la retención. Es decir, que el último posicionamiento de la Cámara es que no va a la retención. Vean, bueno. El argumento secundario es que es de monto indeterminable, un monto indeterminado inicial. Es cierto, ¿vieron? Que es lo que usamos en definitiva para justificar la imposición de costas y la reparación integral. ¿Siguen ahí? Entonces, quizás... También, perdón, la sala 3 respecto, ahora hace poco, también se expidió respecto de los honorarios de los peritos, que tampoco podemos afectarle la tercera parte de lo recibido, porque no son costas de sorpresa. Y el criterio unificado es que... la sala 3 dijo esto, sí. Es contrario entonces a lo que había dicho antes, porque lo que dijimos eso de que no se le pueden afectar los peritos, en la tercera parte fuimos nosotros en Tanus. ¿Cuándo? Tanus, sala 1, y no sé de hace Solo poco. tengo yo. Que tampoco para los No, pero bueno, son cuestiones. Lo que les quiero decir es que quizás esto, desde el punto, quizás lo que habría que buscar es una solución desde el punto de vista del Código Fiscal que posibilitara, por ejemplo, realizar acuerdos, ya que estamos tanto con el tema del método alternativo y todo lo demás, quizás una formulación más del tipo de nación que habla de una tasa fija inicial, como si fuera no susceptible de apreciación pecuniaria y después determinado el momento de la sentencia, acuerdo, transacción. O también hay veces que pasa que se le manda 1 millón y se termina por 20.000 pesos y es una desproporción que... Y es difícil, por eso uno puede decir, bueno, ahí también hay todo un tema de que meten demandas, se pueden usar. Uno puede criticar el mundo, pero la verdad, chicos, sinceramente, en el contexto económico, inflacionario que estamos hoy yo ya no sé qué inflado que no. La verdad, sinceramente. Es una ponderación que pueda sentenciar. Claro, realmente es sujeto a una ponderación. Y me parece que quizás. Quizás le pone la carga al actor por el monto de su demanda. Claro, pero a veces. Una demanda contractual, sí, pero son el beneficio, Sí. más aún cuando se usa para los médicos. Es verdad, pero fíjense, eso tiene que ver con posibilitar el derecho de defensa desde el punto de vista estrictamente jurisdiccional, que uno lo podría poner. Ahora, dentro de eso que yo tengo que poner como actor y después con la fórmula y llevo un monto y lo consigno ahí, por ejemplo, yo pongo el salario. El salario que yo gano al momento del accidente está bueno ponerlo porque eso sí compromete el derecho a defensa de la contraria. La lesión que yo digo que tengo en la pierna, en el brazo, lo que sea, también está bueno porque eso me circunscribe el tema del planteo de congruencia fáctica. Ahora, el grado de incapacidad que luego va a determinar el perito, y eso está sujeto a pruebas.
Entonces, el daño moral está sujeto muy a pruebas también. Y realmente deberían probar más el daño moral, ¿no? Entonces, hay cosas que es cierto que uno les exige al momento y que está bueno que se establezca, por ejemplo, salario, ingreso, qué incapacidad digo que tengo, por lo menos qué aparato, qué sistema de conectado y todo lo demás. Ahora, hay muchas otras variables que te pueden cambiar totalmente el contenido de la fórmula y el resultado. Entonces, me parece que también hay que distinguir bien qué es derecho de defensa y qué se utiliza a esos efectos del análisis y qué se utiliza a otros efectos, digamos, por ejemplo, tributarios. Esto es una cuestión de política tributaria, que si uno sobre todo piensa en todo lo que estamos trabajando, todo lo que se dice, el tema de las conciliaciones, de los métodos alternativos, de lo que uno ve también acá mismo, que hay veces que se frustran las posibilidades de los acuerdos, porque tiene que ver con los costos del proceso y quién se hace cargo de esa cuestión de tasa, que en términos de honorarios quizás también ha habido un debate sobre eso, pero la verdad es que se resuelve, porque, por ejemplo, en términos de acuerdos, las partes llegan a los mismos honorarios, los mismos abogados llegan a cuestiones y montos y bases razonables y todo lo demás. Con lo cual, la rigidez que implica, como digo, fiscal y todo demás, nos condiciona por ahí más. Yo creo que, en base a lo que ha dicho el administrador del Poder Judicial, en base a los dictámenes, lo que nos resorte, la exención que implica la existencia de un beneficio liquidar sin gastos en su fase definitiva o provisoria, la verdad es que yo veo complicada. Todavía no lo he resuelto, pero hasta el momento lo veo bastante complicado. Y me parece que, de hecho, el pronunciamiento el anterior de la sala 3 ya le está diciendo el problema. Sobre los efectos de un embargo, no es uno que se embargado, que no es un análisis de juicio. Además, por eso decía, sobre todo cuando es uno va a percibir por el actor que tiene que ver con una reparación. O sea, es como complicado de todo punto de vista. Yo, por supuesto, que cada uno en su instancia resuelve lo que lo ideal también, por ahí, como esto no deja de tener unas cuestiones que son tributarias administrativas también, está bueno también por uniformidad, no solo en la primera circunscripción, sino en todo lo demás, que esto sea objeto de tratamiento, digamos, en esa área, más allá de escuchar. Lo que hasta el momento, digamos, la tendencia parecería ser que la retención aumente. Así que bueno, espero no haberlo torturado.